Buenos días o buenas tardes, no lo sé, depende de cada uno. Nos Buenos falta días. Javier. Javier, ¿estás ahí? Ya estamos. Buenos días. Bueno, pues vamos a dar comienzo a este webinar titulado Síndrome poscuarentena en los farmacéuticos, consecuencias psicológicas del COVID-19 en la farmacia, que ha organizado la Vocalía de Docencia e Investigación del colegio junto con el laboratorio ISANA. Y yo tengo el gusto yo soy la vocal de Docencia e Investigación y tengo el gusto de presentaros hoy a tres ponentes que son diversos y que nos van a ayudar a ver qué consecuencias psicológicas ha tenido el COVID o sigue teniendo el COVID porque todavía está entre nosotros y cómo nos van a ayudar a poder superar esto. En primer lugar, tenemos a la doctora doña Laura Macías, que la tenéis debajo de mí en el webinar. Es médico especialista en medicina del trabajo y psicoterapeuta especializada en terapia gestal y sistemática y organizaciones. Hola, buenas tardes. A don Javier Montero de Espinosa y Ornet, que está abajo a la derecha, farmacéutico cotitular, vocal de óptica y optometría y audioprótesis del Colegio de Madrid. Y doña Raquel Vicente, que está a mi derecha. Hola Javier, que no te he dicho nada. No tenemos tu voz. Ahora. Y luego a la derecha mía está doña Raquel Vicente, farmacéutica y directora del Departamento de Formación del Laboratorio ISANA. En primer lugar, va a hablar Javier Montero de Espinosa. Estamos viviendo una situación que nos está marcando mucho como profesionales sanitarios. Tenemos problemas personales, colectivos y profesionales frente a este problema y estos ponentes hoy nos van a ayudar. Y ahora os voy a presentar a Javier Montero de Espinosa, que va a ser el primero que nos va a hablar. Como os he dicho, es farmacéutico cotitular y vocal de óptica, optometría y audioprótesis del Colegio de Madrid. Es diplomado en óptica y optometría por la Universidad San Pablo CEU, graduado en nutrición humana y dietética por la Universidad Isabel I y tiene el título de experto universitario en nutrición deportiva por la Universidad Internacional de La Rioja. Agradezco a todos los farmacéuticos que estén asistiendo y esperamos que sea de utilidad para nuestro día a día en la farmacia. Y ya le cedo la palabra a don Javier Montero de Espinosa. Javier, cuando tú quieras. Gracias. Vale, pues muchos buenos días o buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer sobre todo al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y al Laboratorio ISANA por dejarme presentar o contar un poco la experiencia que yo he vivido, como la han vivido muchísimos farmacéuticos. Muchos la habrán vivido mucho más acentuada que yo, pero bueno, no deja de ser una experiencia como farmacéuticos que quiero poner en común con todos vosotros, ¿vale? Pues hablando un poco del COVID, pues parece que fue hace mucho tiempo cuando lo hemos pasado y realmente solo ha pasado dos o tres meses. Parece que ha sido un sueño, una pesadilla y en muchos casos ha sido así, ¿vale? Y sigue estando con nosotros, ese es el problema. En la farmacia yo creo que lo hemos vivido de tres maneras diferentes con tres escenarios, justo antes del COVID, la cuarentena y poscuarentena. ¿Vale? Y ha sido, yo creo, un cúmulo de experiencias y sentimientos que yo creo que nunca vamos a olvidar, ¿vale? El primer escenario, justo antes del COVID, pues parece que las noticias iban llegando pues poco a poco, sobre todo me recuerdo en el mes de diciembre las noticias que venían de China, decíamos, bueno, esto no va con nosotros, aquí no va a llegar, el sistema sanitario chino es deficitario. Después empezamos en enero, febrero, que ya en Italia empiezan a aparecer los primeros síntomas y entonces nos empezamos a preocupar. Las noticias empezaron a correr súper deprisa, ¿vale? Se empezaron a anular congresos, se empezaron a anular colegios y empieza sobre todo el nerviosismo, la incertidumbre y la preocupación,
¿vale? Empezamos a ver los primeros pacientes con los primeros síntomas en la farmacia, sobre todo a finales de febrero, principios de marzo, y las primeras toses, yo creo, se dieron en la farmacia, ¿vale? Eso yo creo que ya estamos todos seguros que fue así. Vimos a los primeros pacientes dentro de nuestras farmacias, ¿vale? En la farmacia, con esta situación, tenemos que actuar muy deprisa. Tuvimos que tomar muchísimas decisiones en poquísimo tiempo. Con los primeros síntomas nos empezamos a poner nerviosos todos, empezamos a cambiar la disposición de la farmacia, banastas por en medio de la farmacia, recuerdo, pusimos cintas, distanciamos a la gente, carteles diciéndole a la gente que manteniera distancias de seguridad y empezamos con protocolos, pequeños protocolos de limpieza, empezamos a usar guantes que nunca habíamos utilizado en la farmacia, nos empezamos a lavar las manos, antes lo hacíamos, pero ahora con muchísima más frecuencia y empezamos sobre todo a limitar el aforo de la farmacia. Había muchos pacientes que esta situación no la entendían y estas medidas que empezábamos a tomar no lo entendían. Nos preguntaban si íbamos en serio, si esto iba en serio. Si nos decían, pero si esto es solo una gripe. Pues no, pues esto no era solo una gripe. Y todas estas medidas pues crearon mucho nerviosismo, ¿vale? Estábamos acostumbrados a trabajar de una manera, ¿vale? Muy cerca del paciente, a escucharle, apuntábamos la medicación del paciente, la fecha cuando tenían que volver, cuando le salía la medicación, tomábamos la tensión y de repente todo esto cambió muy deprisa. Muchos de los servicios que dábamos habitualmente pues los tuvimos que dejar de hacer. Después viene una segunda fase, creo yo, que es donde ya nos confinan a todos, donde se cierran comercios, se cierran empresas, se empiezan los ERTEs. Y esta fase yo creo es donde empieza tres aspectos muy importantes, pues sobre todo a mí me ha afectado mucho. Empieza el miedo, la obsesión y el estrés. Miedo, pues sobre todo miedo a contagiarse, sobre todo uno mismo, pero también miedo a contagiar a los pacientes más vulnerables que empezaban a venir a la farmacia y que seguían viniendo. Y miedo a contagiar sobre todo a nuestros seres queridos, a nuestras parejas, a nuestros hijos y a nuestros mayores, a nuestros padres que eran mayores. Este medio se acentuó porque había muchos productos que no teníamos, no podíamos conseguir, mascarillas, guantes, geles desinfectantes, alcohol. Esta falta de estos productos supuso un estrés que se fue acumulando a lo largo de todos estos meses. Incluso recuerdo que es que el paracetamol y termómetro, hubo una temporada que no encontrábamos en nuestros almacenes habituales y nos hizo buscarlo en sitios donde no solíamos comprar. Nuestros distribuidores habituales no tenían estos productos y los intentábamos buscar por donde fuera, pero no solo para nosotros, sino para dar el servicio y para darlos a nuestros pacientes que nos lo estaban pidiendo. Otra obsesión que yo tuve fue la limpieza. La limpieza de manos, limpieza de la farmacia. Llegamos a desinfectar la farmacia y limpiarla hasta 2 y 3 veces al día. Limpieza de monedas y billetes para no contagiarnos. Limpieza incluso de medicamentos. Hicimos un protocolo de limpieza de todos los medicamentos que entraban en la farmacia. Los limpiábamos y desinfectábamos. Nos pasábamos un trapo con alcohol. Nos cargamos tropecientas cajas de tanto alcohol que le dimos, ¿vale? Y este exceso y esta obsesión de limpieza supuso que empezáramos con dolor de garganta, dolor de cabeza y ya no sabíamos si es que habíamos cogido el coronavirus o era de tanta inhalación de alcohol que estábamos teniendo. Supuso que también que cuando llegábamos a casa nos empezáramos a medir la temperatura porque ya nos encontrábamos tan mal que decíamos, bueno, pues a ver si es que tenemos fiebre o no tenemos fiebre, a ver si estos dolores que tenemos son producidos por el coronavirus y nos creó muchísimo estrés, ¿vale? Por un lado, pues somos profesionales sanitarios, ¿vale? Y teníamos una responsabilidad a lo largo de todos estos meses de atender a todos los pacientes que entraban en la farmacia, de detectar, intentamos detectar posibles casos y derivarles al médico o mandarles al hospital o que llamaran al centro de salud para que informaran de los síntomas que tenían. Atendimos a gente con muchos síntomas que venían y les intentábamos tranquilizar y aconsejar. Atendimos muchísimas llamadas de teléfono de pacientes preguntándonos infinidad de problemas. Incluso empezamos a ir a domicilios, cosa que nunca habíamos hecho, y empezamos a ir a los domicilios de aquellos pacientes, sobre todo vulnerables, que no tenían
a nadie que les pudiera llevar las medicinas, que no querían salir de casa, sus hijos vivían en otros municipios y no se podían acercar, y ha sido el farmacéutico el que nos hemos acercado. Y hemos tenido numerosas consultas sobre síntomas menores y antes del coronavirus pues teníamos consultas, pues ahora todas esas consultas y todo este trabajo se ha acentuado muchísimo más. Y todo este trabajo que hemos tenido en la farmacia se ha acentuado se ha acentuado con la vida personal, se han entremezclado, porque después llegábamos a casa, somos también personas, y todas estas preocupaciones que teníamos en la farmacia y todo este estrés acumulado, llegábamos a casa y lo volvíamos a tener. Teníamos a nuestros familiares que estaban en casa preocupados porque éramos los únicos que íbamos a trabajar. Cuando estaba todo el mundo en sus casas, nosotros salíamos a trabajar. Y esto en mi caso también supuso que las medidas obsesivas y de limpieza que teníamos en la farmacia las implantáramos también en casa. En casa recuerdo que cambiamos toda la distribución, a los niños les mandamos a un cuarto diferente, mi mujer también durmió en una habitación, yo dormía solo con un baño, preparándonos por si alguno de nosotros nos infectáramos. También recuerdo pues, que manteníamos distancias de seguridad. Yo mantenía distancias de seguridad con los niños, se prohibieron besos, se prohibieron abrazos y el exceso de limpieza fue radical, llegando a tener hasta problemas dermatológicos de piel y dermatológicos de tanto exceso de lavado que teníamos. Y cuando todas estas medidas, pues más o menos las empezábamos a controlar, ya parecía que nos estábamos acostumbrando un poco a esta manera de trabajar, nos parece que nos estábamos acostumbrando en casa a tener estas medidas, pues llegan, yo creo, las peores noticias que podían llegar. Nos empezamos a informar y empezamos a tener mensajes de compañeros farmacéuticos que se habían infectado. Amigos contagiados. Empezamos a tener muchas llamadas, mensajes preocupados por ellos. Y aunque no se pierde la esperanza nunca, pero llega la muerte, llega la desolación. Recuerdo las primeras noticias de farmacéuticos amigos que me lo encontré en la farmacia y me caí al suelo directamente llorando. No se puede hacer nada. Empieza la angustia, empieza la rabia y la desesperación. Amigos que lo han dado todo en la farmacia, compañeros que lo han sufrido, muchísimos ingresados, farmacias cerradas, no solo farmacéuticos, sino también equipos que trabajan con nosotros, también han estado contagiados y algún técnico también ha muerto. Toda esta situación nos ha producido muchísima angustia, nerviosismo, estrés, desolación. Teníamos un montón de exceso de información que nos llegaba por todas partes. Y resulta después también noticias que nos dicen que no somos farmacéuticos, que no somos sanitarios. Y todos nuestros compañeros farmacéuticos que lo han dado todo, ¿qué son? ¿Qué han hecho? Si son farmacéuticos en mayúsculas, que lo han dado todo por sus pacientes y por su farmacia. Una vida entregada. Yo siempre digo que el farmacéutico no tiene un trabajo, es una forma de vida, porque dedicamos toda la vida al paciente. Después viene la tercera fase, una tercera fase ya muy esperada entre todo el mundo y entre todos nosotros, al parecer, pues la gente empezaba a salir, ya se puede empezar a salir, ya hay más gente que viene a las farmacias pidiéndonos mascarillas, pidiéndonos guantes, alcohol, que esa ha sido la tónica predominante a lo largo de todos estos meses, pero todavía seguimos viendo gente con síntomas. Y gente que viene muy preocupada, con muchísimo estrés, sin poder dormir, porque tiene un futuro incierto. Y nos damos cuenta aquí que tenemos que hacer también muchísima labor sanitaria, porque hay gente que no utiliza bien las mascarillas y tenemos que hacer muchísima labor informando cómo ponerse bien ese tipo de mascarilla. Y recuerdo que cuando todos estos meses atrás, cuando volvíamos a casa en el coche, pues por las calles de Madrid, pues no encontrábamos a nadie. De repente un día uno sale a la calle y de repente ve a 300 personas haciendo footing, montando en bicicleta, corriendo y decimos, ¿pero qué es esto? Pero si hemos estado encerrados todos y la gente sale como loca.
Y a mí me produce eso, me ha producido muchísimo estrés y muchísimo rechazo al poder salir al salir de casa. No me apetecía salir a pasear, no me apetecía salir con los niños. Le decía a mi mujer que bajara ella a pasear con los niños porque yo no podía salir, ¿vale? Y tenemos que entrar un poco en la normalidad, pero yo sigo rechazando el salir de casa. Yo me siento seguro en mi farmacia porque ya lo tengo todo controlado. Tengo mis mamparas, tengo mi protección. En mi casa estoy yo solo, no me contagio, ¿vale? Pero cada vez que tengo que salir de casa, yo no sé si es de formación profesional, pero nos fijamos en cómo la gente va con sus mascarillas, las llevan mal puestas, no tienen distancias de seguridad y te empiezas a agobiar, te empieza a entrar a ansiedad, taquicardia, ves peligros por todas partes. Y en esa futura normalidad que tiene que llegar, pues no sabemos lo que va a ser, porque ahora empezamos otra vez con nuevos contagios y no sabemos qué va a pasar en septiembre, qué va a pasar en octubre, cómo vamos a volver los niños, cómo van a volver al colegio, nosotros cómo vamos a volver al trabajo. Pues bueno, no sabemos qué incertidumbre tenemos. Seguiremos trabajando, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, que es atender en la farmacia, seguiremos con nuestros farmacéuticos, seguiremos con nuestros pacientes y seguiremos dando todo lo que podemos dar con nuestro mensaje y con nuestro trabajo. Así que bueno, un poco en resumen, es el que he vivido un poco estos 3 escenarios llenos de ideas, de pensamientos, de emociones, pero lo tendremos que superar, pero olvidar no lo vamos a olvidar. Somos farmacéuticos, saldremos adelante y estaremos con nuestras familias, con nuestros pacientes y con todos nuestros compañeros farmacéuticos. Muchas gracias por estos minutos de atención y muchas gracias a todos los farmacéuticos por el trabajo que realizan día a día. Gracias a todos. Bueno, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que has expresado fenomenal los sentimientos que tenemos casi todos nosotros. Han sido días muy difíciles y esperemos que ahora Laura nos ayude a aprender a superarlo un poquito. Antes de nada, quiero deciros que podéis formular vuestras preguntas a la derecha de la pantalla. Tenéis ahí una zona donde podéis formular vuestras preguntas por escrito, que luego las resumiremos y las haremos al final. Voy a presentaros ahora a la doctora doña Laura Macías, que es médico especialista en medicina del trabajo y psicoterapeuta, especialista en terapia gestal y sistémica y organizaciones. Actualmente tiene su propia consulta de medicina y psicoterapia en Sevilla. Es ganadora de diferentes premios por comunicaciones orales en el área de la medicina del trabajo. Y ya os dejo con Laura y a ver cómo nos vas a ayudar, Laura, que seguro que nos vas a ayudar, por lo que yo sé, a llevar esto un poquito mejor de lo que lo estamos llevando. Muchas gracias. Tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Pilar. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y a Isana, por supuesto. Y bueno, quiero dar esta charla desde mi más sincero respeto a aquellas personas que lo habéis pasado estando enfermos y, bueno, aquellas personas que habéis perdido a algún ser querido. Entonces, desde ahí voy a comenzar mi charla. Vale, gracias. Voy a hablar sobre la prevención de riesgos laborales en farmacia. Había una vez, comienzo así, porque hasta hace poco pues vivíamos en un mundo conocido, tanto en una zona de confort o de disconfort, pero al menos conocida. Y la prevención de riesgos laborales, es decir, los riesgos laborales son la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Los relacionados con farmacia pues son aquellos relacionados con preparación de fórmulas magistrales, agentes químicos, posturas de trabajo, manipulación manual de cargas, caída en el mismo plano, caída en el contacto eléctrico, incendios, cortes y pinchazos y agentes biológicos.
Para ello, pues existe la prevención, que hasta ese momento pues era de forma ocasional. Utilizábamos estos equipos de protección individual, los famosos EPIs, que se han hecho tan famosos en estos meses, que ya les digo que se utilizaban en la farmacia de forma muy ocasional, como podían ser los guantes de látex o de vinilo, guantes de resistencia térmica, mascarillas de diferentes tipos, protecciones respiratorias cuando se manipulaban disolventes, gafas de protección o calzado ergonómico. Esto en cuanto a la prevención en la farmacia. No se hablaba en ningún momento, en una evaluación de riesgo de un farmacéutico, de riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son las condiciones presentes en una situación laboral que tienen la capacidad de afectar al desarrollo del trabajo y a la salud de los trabajadores. Están relacionados con características de la tarea, del propio empleo y de la estructura de la organización. Si esto no se previene, pues puede conllevar a resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como pueden ser el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Hasta aquí lo referente a la prevención, pero ¿cuál ha sido la realidad? Ya lo ha explicado Javier. La realidad que hemos tenido, pues, es que en enero comenzamos el año así, nos venían noticias de China, pero nos sonaba a chino, y en marzo-abril, pues se nos vino encima el coronavirus y nos quedamos así. Tuvimos que confinarnos en casa, la mayoría de la población, y bueno, también nos ha traído ciertos cambios, como que los niños pues no han podido acudir a la escuela, crisis económica y una nueva forma de trabajo, que es el teletrabajo. De hecho, en España se ha pasado de un 8 a un 34% desde la era anterior al COVID a la era post-COVID en teletrabajo, que realmente es una pasada. Hay algunos pues, que no han podido teletrabajar, que han estado ahí en primera línea de batalla, que entre otros pues, han sido los sanitarios. Los sanitarios pues, son estos y sois estos, sin lugar a duda. Juntos habéis tenido que sostener el mundo con las consecuencias que para vosotros ha podido tener esto. Os habéis tenido que enfrentar a una realidad dura, con equipos de protección incómodos, con situaciones muy hostiles, mascarillas, mamparas, protecciones faciales, con este tipo de situaciones también nuevas, y a veces ni siquiera teníais la posibilidad de estar bien protegidos por el gran desabastecimiento mundial que ha habido de todos estos equipos de protección. Todo esto pues, ha traído un cierto malestar en el sector farmacéutico. Esta encuesta realizada en abril por Schopertec decía que el 97% de los farmacéuticos no se sentían tenidos en cuenta por la administración. O sea, se sentían que no le estaban... no los sentían como sanitarios, como ha dicho Javier, ¿no? El 97% de los farmacéuticos, eso, no se sentían tenidos en cuenta por la administración. Un 30% de las farmacias declaraban hasta entonces que algún miembro de su plantilla había tenido que dejar de trabajar con las consecuencias que ha podido tener todo esto. E incluso se estaban produciendo retrasos en las entregas. Todo esto también ha traído ciertos cambios, como ha dicho anteriormente Javier, ha tenido gran relevancia el reparto a domicilio, que ha sido una cosa que ha salido de vosotros para ayudar a los demás. El canal online ha tenido cada vez más relevancia también y ha cambiado pues, la relación que existía entre la farmacia y los laboratorios, por hechos obvios. ¿Cuáles son las consecuencias que hemos tenido en este presente con todo esto? Este boom a nivel mundial nos ha dejado en shock y se han producido tantos cambios en tan poco tiempo que no nos ha dado tiempo de digerir la nueva realidad.
Y todo esto pues ha tenido que ver con las características especiales que tiene esta enfermedad nueva, el COVID-19, la COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, que en cuanto a novedad, pues totalmente nuevo, no sabíamos cómo funcionaba a nivel de sanidad, con una gran complejidad en cuanto a tratamiento, no conocíamos que era efectivo, ni siquiera tenemos una vacuna. Las medidas sanitarias que se han puesto se han tomado, tampoco la habíamos conocido hasta ahora, totalmente bloqueada la atención primaria, los hospitales totalmente colapsados. En cuanto a la transmisión, pues es un patógeno con alto nivel de transmisibilidad. Medidas sociales no conocidas tampoco hasta ahora, como ha sido el confinamiento. Todo esto os ha llevado pues, a enfrentaros a grandes retos laborales, con gran estrés trabajando en primera línea, con una atención sanitaria y apoyo a los pacientes que no conocíamos, con unos equipos insuficientes e incómodos, una exposición al desconsuelo de la familia sin ni siquiera tener herramientas para ello, con miedo por riesgo de infección, cambios en la demanda asistencial, ya que algunos habéis tenido que cerrar la farmacia, retos laborales aquí. Y retos personales, como por ejemplo, habéis tenido que vivir duelos por pérdida de personas queridas, pérdida de libertad, interrupción de las rutinas, afrontamiento de un entorno laboral hostil y difícil, con bajo apoyo familiar en alguna ocasión, ya que con el confinamiento no podíamos ver a nuestros familiares, e incluso llegar hasta la estigmatización por ser sanitarios. Sabemos que todas las pandemias dejan huella. Según Víctor Sen, nos dice que va a haber 4 olas a lo largo de todo este proceso. La primera ola ya la hemos vivido, que ha sido la relacionada pues, con la enfermedad, con el colapso sanitario, con las muertes que se han producido. Estamos ya viviendo una segunda ola a nivel sanitario con las consecuencias de posponer la atención de esos enfermos agudos que no se han podido atender. Una tercera ola con las consecuencias por la interrupción de los controles de las enfermedades crónicas y, desgraciadamente, estamos esperando también una cuarta ola que nos dice que 1 de cada 4 personas puede llegar a tener trastornos mentales por todo lo vivido, aparte de la crisis económica y de la desigualdad que se va a producir. Estudios científicos que ya están publicados este año nos muestran que esos profesionales que han tenido que estar en primera línea de batalla, pues han sufrido un gran estrés que se puede traducir en ansiedad y a medio plazo incluso en depresión. Bien, si yo os pregunto si habéis sufrido estrés, quizás sea una pregunta un poco tonta, ya que todos seguramente habéis sufrido estrés. El estrés no es más que una activación que se nos pone en marcha en nuestro cuerpo tras algo externo que nos produce miedo, digamos. Aparte, cualquier enfermedad tiene impacto en la esfera psicológica. ¿Cómo funciona el estrés en nosotros? Pues lo normal es que un acto, algo que nos venga desde el exterior, que nos produce estrés, se produce un choque, un contrachoque, una fase de resistencia y una fase de agotamiento. Esto dura horas. Pero, ¿qué ha pasado durante esta pandemia? Que la fase de agotamiento pues no se ha producido y ese estrés, un estrés llamado bueno, ya que nos ayuda a adaptarnos a los peligros y a huir de ellos, pues se puede convertir en un estrés crónico. ¿Y qué nos puede producir este estrés crónico? Pues a nivel emocional, pues sentir culpa, sentir miedo, dolor, tristeza, rabia. A nivel cognitivo, pues confusión, negación, de esto no va conmigo, dificultad de concentración para tomar decisiones, alteración de la memoria, fatiga por compasión, por tanta persona enferma y tanta persona para ayudar, pesadillas, pensamientos obsesivos. A nivel conductual, también hiperactividad, no parar para no pensar,
aislamiento, evitación, verborrea, llanto incontrolado por dolor, por tristeza, por desesperación, dificultad para relajarse y a nivel físico, dificultad respiratoria, presión en el pecho, taquicardia, contracturas, cefaleas, agotamiento, mareos, temblores, parestesias, molestias gastrointestinales o incluso alteración del apetito. ¿Por qué a algunas personas les afecta más que a otras? Porque todo esto depende de unos factores predisponentes, depende de la infancia que hayamos tenido, de los eventos traumáticos, de eventos vitales peligrosos, de una cierta patología previa. No es lo mismo que tengas 65 años y tengas una insuficiencia cardíaca que tenga 30. Y la superación que hayamos tenido con todo esto, la forma de afrontar todo esto. Aquí se pone en juego la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar circunstancias difíciles. ¿Quiere decir esto que si nos encontramos mal en este momento no somos resilientes? No quiere decir esto. La resiliencia quiere decir que una vez pasado el proceso somos capaces de afrontarlo, pero para esto necesitamos tiempo. No quiere decir tampoco que tengamos que esperar en el sofá a que esto pase sin hacer nada. No, tenemos que poner de nuestra parte, pero saber que esto no es algo rápido, que va a llegar con el tiempo. Bien, las consecuencias a largo plazo que todo esto puede tener. Hemos dicho que si se rompe el equilibrio entre el estrés que nos puede provocar lo que nos viene de fuera y nuestras propias herramientas para poder afrontarlo, si esto se rompe, puede tener consecuencias en nuestra salud. Y está claro que durante todos estos meses esto se ha roto. Vamos a hablar ahora también del trastorno de estrés postraumático, que no es más que un trastorno que se produce a los 3-6 meses tras haber pasado un suceso traumático en el que se percibió pues, un cierto peligro vital y de repente pues comienzan a revivirse pues el miedo que se pasó por aquel entonces, se empiezan a evitar lugares, personas, pensamientos relacionados con este evento y todo esto puede llevar pues a una alteración del estado de ánimo, a sentirte apático, una alteración del pensamiento, pensando que no eres capaz de enfrentarte a la vida, que el mundo es un lugar peligroso y esto te lleva también a un estado de hipervigilancia, de estar siempre tenso y de no poder ni siquiera descansar. Todo esto, como he dicho antes, depende pues, de la personalidad, no a todos les va a afectar esto, de la historia personal y del estado basal presente que se tenga. Especial atención tiene el duelo. Aquellas personas que estéis en duelo, que hayáis tenido alguna persona especial, deciros que es muy importante la expresión de sentimientos y emociones libremente. Muchas veces pues estamos acostumbrados y se nos ha dicho que no pasa nada, que no llores, no pasa nada. ¿Y cómo que no llores? Si se ha muerto alguien a quien quiero, ¿cómo que no llore? Tengo que llorar, tengo que expresar mis sentimientos. Y así siento alivio. De hecho, te pregunto, ¿no te ha pasado que a veces cuando lloras, cuando sientes dolor, tristeza y lloras, al rato te sientes bastante mejor? Incluso al rato te puedes hasta reír. Todo esto depende de cómo manejes tus emociones. Luego vamos a hablar más sobre esto. Muy importante también sentirse acompañado. Hay muchas personas pues, que tienden a evitar el acompañamiento, creen que no deben pedir ayuda. Esto pasa mucho a nivel de profesiones sanitarias, ya que creemos que tenemos que ayudar a los demás y nos cuesta mucho pedir ayuda, pero a veces pedir esa ayuda porque somos humanos. Despedida, muy importante, hacer una despedida. En todos estos meses pues, se han prohibido los funerales y esto pues, nos ha traído cierto malestar extra. Es muy importante hacer algún ritual para despedir a estas personas. Por ejemplo, una misa, una reunión familiar o con amigos, incluso escribir una carta, esto alivia bastante, al fallecido, expresándole nuestros sentimientos. Parece una tontería, pero lo podéis probar. Luego vais a sentir muy aliviados.
En caso de dificultades, por supuesto, pues hay que solicitar ayuda profesional. Recomendaciones de bienestar y salud. Es muy difícil dar unas recomendaciones a nivel general, ya que cada persona pues funciona de una forma. Pero sí que es verdad que me voy a centrar en la gestión emocional. ¿Qué sientes ahora mismo? Si yo te pregunto, ¿qué estás sintiendo? Muchos de vosotros seguramente os iréis a la cabeza y os responderéis lo que estáis pensando. Pero una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Sentir tiene que ver con conectarse con el cuerpo, con las sensaciones corporales. Está claro que se siente en la cabeza, está claro que es el cerebro quien hace que sintamos, ¿no? Pero si nos anclamos al cuerpo, si nos conectamos con el cuerpo, es más fácil sentir. Seguro que a lo largo de estos meses pues habéis tenido la sensación, el sentimiento de miedo, de tristeza, de dolor, shock o rabia. Pero también seguro que en algún momento habéis sentido paz, alegría o amor cuando alguien se ha curado, habéis podido ayudar a alguien. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues que aun en momentos difíciles somos capaces de sentir emociones desagradables y también emociones agradables. ¿Y por qué pasa esto? Pues las emociones funcionan así. Esta gráfica se ve muy bien. Estamos en una situación de base, de reposo, nos viene una emoción, tenemos una respuesta emocional y de repente pues se va y volvemos al reposo. Por ejemplo, el dolor. Nos viene una situación, no una situación, un sentimiento de dolor por una situación determinada. Nos viene la emoción, nuestra respuesta emocional hacia ese dolor sería reconocer que sentimos dolor, expresarlo, decirlo, incluso llorar. Y una vez que se llora, que se expresa, pues vuelve otra vez a la calma. Y esto lo podéis comprobar. Pasa igual con todas las emociones. Me podéis preguntar, oye, ¿y si siento rabia y mi respuesta emocional es que quiero pegar, tengo que pegar? No, no estamos diciendo eso. Puedes, pues si estás enfadado con alguien, puedes decírselo. Puedes incluso pegarle a un cojín y sacar esa rabia. Pero te recomiendo que la saques, que no la controles, porque al final, si la controlas, esto sí que puede ser perjudicial para tu salud. Pasa igual en el duelo. El duelo no es solo por un fallecimiento, o sea, el duelo ocurre por cualquier cambio que venga del exterior y pasa, según esta psiquiatra Kubler-Ross, por estas fases. En un primer momento, pues tenemos una negación, esto no va conmigo, luego nos enfadamos, culpamos a los demás, luego tenemos cierta resistencia a entrar en ese dolor, luego entramos en el dolor, en la tristeza, empezamos a explorar que existen otras posibilidades y finalmente lo aceptamos. Para esto, una vez más, se necesita mucho tiempo. Bueno, tiempo, paciencia, amor a uno mismo. También lo ha dicho Javier, que sentía mucho estrés con esa sobreexposición a la información, pues evitarla. Sí que es verdad que ahora podemos salir, que podemos hacer otras cosas y que esto sí que nos produce mucho estrés, evitar la sobreexposición de información. Rutinas. Es importante tener rutinas. De esto va a hablar luego Raquel, pero deciros que hay estudios científicos que nos dicen que los seres humanos con rutinas estamos como más centrados, más calmados, más en paz. Alimentación saludable. Bueno, esto va a hablar luego Raquel también. Hobbies, esto es muy importante. Nos dicen los estudios científicos que nuestra mente, nuestro cerebro, no solo descansa cuando dormimos, sino que descansa también cuando nos dedicamos a algo que verdaderamente nos gusta, a algo con lo que nos divertimos. Así que esto es importante también, buscarse hobbies. Hacer ejercicio físico, está claro. Relaciones sociales, lo que he comentado antes, sentirse acompañado.
Contacto con la naturaleza, dar un paseo por el parque, por la playa, por el monte. Tener un sueño de calidad y reparador, muchas veces en algunas situaciones difíciles, cuando existe una hipervigilancia, cuando no hay mucha tensión muscular, no se puede uno relajar y dormir bien. Para eso es recomendable el yoga con los estiramientos y la relajación y la meditación. Luego vamos a hacer un ejercicio relacionado con esto. Por supuesto, autoconocerse. Todo esto nos está dando la oportunidad para conocernos más a nosotros mismos y sabemos que esto mejora la salud mental. ¿Cómo nos podemos conocer más? Pues a través de la psicoterapia, de la meditación, de vídeos, libros, etcétera, cada uno que busque su manera. Pero es importante saber qué se siente, qué quiero, qué deseo, si puedo hacerlo, etcétera. Y, por último, la aceptación de lo que no se puede cambiar. Esto es primordial, porque esto es lo que nos va a permitir estar en paz. Lo de fuera no se puede cambiar, no podemos controlarlo todo, pero sí que podemos la forma en la que nosotros percibimos lo de fuera. Para eso primero hay que ser conscientes y luego ya vemos lo que hacemos con esos sentimientos, con esos pensamientos que tenemos. Aquí entra en juego también pues la espiritualidad, la confianza en la vida, la esperanza. Hay algunos estudios que nos cuentan cómo en los campos de concentración aquellas personas que lograron sobrevivir al Holocausto y después han tenido vidas bastante dignas, ¿qué era lo que les han mantenido así? Pues era, entre otras cosas, la esperanza, ese sentimiento de que todo podía ir mejor. ¿Prevención más allá de la pandemia? Bueno, nos queda todavía un poco y quizás todavía no se vea que tras esta crisis, que no es más que un cambio, pues tenemos la oportunidad para cultivar valores de tolerancia, de autogestión emocional, de flexibilidad, no ser tan rígidos y de autoconciencia. Y ya digo, quizás todavía no se vea, pero esto nos va a ayudar a comprender también a los demás y a poder tratarlos, también en la farmacia, a aquellos pacientes que os vengan con todo esto. Esto, relativizar, tampoco es posible hacerlo pues en un estado de malestar, en un estado de duelo, en un estado en el que pues, no nos sentimos bien. Pero con el tiempo, poco a poco, vamos aprendiendo a que todo depende del cristal con el que se mira. Pero ya tiempo y paciencia. Lo dicho, necesitamos para todo esto grandes tazas de tiempo y de paciencia y de confianza, de cuidado y de amor a nosotros mismos y a los demás. Esto quiere decir, como he dicho antes, que te puedas sentar en el sofá a esperarlo, ¿no? Tenemos que poner en marcha todo esto que he ido explicando hasta ahora, pero sobre todo, pues no exigirnos que tenga que ser ya. Estamos en un mundo en el que se nos exige constantemente pues que apretemos los dientes, que seamos valientes, que tenemos que seguir y a veces eso nos hace pues huir de lo que estamos sintiendo. Y no, es que sintiendo lo que nos viene también nos podemos enfrentar al mundo. ¿Qué estamos aprendiendo de todo esto? Pues a que somos vulnerables, que no podemos con todo a veces, a trabajar más en grupo, a la importancia que tiene la atención farmacéutica, a la importancia que tiene también la humanización de la sanidad, ya no solo los pacientes, sino a cuidar al que cuida también, potenciar la labor multidisciplinar entre atención primaria y la atención farmacéutica, el trabajo telemático, que es algo que nos ha traído esta crisis, algo nuevo, nuevos modelos comerciales, y comodidad en la zona de disconfort.
Para ello, te invito a hacer un ejercicio práctico. Te voy a invitar ahora, estando en casa o estando donde estés, en unos minutos, a que cierres tus ojos, te coloques en una posición cómoda, con los pies en el suelo, descruzando también manos, colocándolas encima de las piernas y manteniendo la espalda recta sobre el respaldo de la silla. Y que cojas aire de forma profunda, que inhales y que exhales. Vamos a hacer varias respiraciones profundas. Inhala y exhala. Y con esto te vas dando cuenta que existen pensamientos a nivel de tu mente y dedícate a observarlos, como si fueran taxis que vienen a una parada de taxi y se van. Viene el taxi, recoge a la persona y se va. A medida que te vayan viniendo pensamientos, los miras, los observas y los dejas ir. Miras al pensamiento, lo observas y dejas que se vaya. No intentes cambiar nada. Acepta el pensamiento que tengas y solo observa. Después te voy a invitar a que bajes a tu cuerpo y que sientas las sensaciones corporales que te están sucediendo en este momento. Empieza por los pies, a sentir los pies. No se te olvide respirar profundamente. Sigue por tus piernas, rodillas, caderas, abdomen. No se te olvide respirar profundamente. Tórax, columna, hombros, brazos, manos, cuello. Si notas alguna tensión, no intentes cambiar absolutamente nada, déjalo estar. Cabeza, observa cómo está tu mandíbula, si tiene presión o no, y déjalo. Simplemente siéntelo, siente tu cuerpo y sigue respirando. Quizás en este ejercicio pues te venga cierta emoción. Obsérvala. Puede que estés nervioso o que sientas vergüenza, que también se te vaya la atención al pensamiento y tengas alguna crítica, o simplemente estés relajado y en paz. Lleva la atención ahora a tu respiración. Inhala profundamente y exhala. Date cuenta cómo a través de la respiración profunda, en la que llenas los pulmones y expulsas el aire, a través de esta respiración te anclas al momento presente, que es el que tenemos. El pasado ya no es y el futuro aún no ha llegado. Solo tenemos el ahora. Y con esta respiración te puedes anclar a este momento, al momento presente. Desde aquí, desde este estado en el que te encuentres, sea el que sea, me gustaría que te hicieses
una gran reverencia a ti mismo, de gracias. Dite gracias por todo lo que he hecho hasta ahora, por todo. Lo he hecho lo mejor que he sabido. Respira profundamente y deja que en tu cuerpo sientas este agradecimiento. Déjatelo sentir. Déjate sentir también si eres consciente de que te llegue, si lo puedes aceptar, si tienes cierta resistencia, si no puedes hacerlo, te sientes culpable. Déjalo que esté en tu cuerpo, este agradecimiento. Y poco a poco ve moviendo tus pies, tus manos, tu cuerpo. Y poco a poco abre los ojos y chequea tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? Puedes haber entrado en este estado, puede que no. Pero te invito a realizar este ejercicio. Hay muchas meditaciones en YouTube guiadas, 10 minutos, 15 minutos al día, que lo incorpores a tu rutina. Esto te va a ayudar a aliviar tus emociones y a sentirte más en calma. Y recuerda que nunca te arrepientas de ningún día en tu vida. Los buenos días dan felicidad, los malos días dan experiencia, los peores días dan lecciones y los mejores días dejan memoria. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo y bueno, os dejo aquí mi email por si necesitáis algo, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Laura. La verdad es que nos has dejado completamente en paz y relajados por el momento, a ver lo que nos dura. Muchas gracias por tus observaciones y tus consejos que procuraremos llevar a cabo. A continuación quiero presentaros a Raquel Vicente. Es farmacéutica y directora del Departamento de Formación de Laboratorios ISANA, especialista de primer grado en marketing farmacéutico por EFOS y ha sido directora técnica y coordinadora del Departamento de Formación en otra gran compañía. Raquel, ya dejamos te cedo la palabra y a ver cómo desde la oficina de farmacia nosotros podemos llevar un poquito de aliento a nosotros mismos y a nuestros pacientes y a nuestros colaboradores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Colegio de Farmacéuticos de Madrid, que sin su apoyo habría sido imposible hacer esto. Gracias a Pilar Varela, nuestra moderadora. Gracias a también Mercedes González, que en cuanto llamé a las dos me dijeron que sí, que para adelante con todo. Así que estupendo. Gracias, por supuesto, a nuestros ponentes, tanto a Javier como a Laura, que se han implicado enseguida, que han dicho, venga, con una capacidad de trabajo y además un espíritu humano que, bueno, ya os ficharé para otras si queréis y colaboraremos juntos porque me ha encantado. Pero gracias sobre todo a vosotros. Gracias, bueno, por todos los que estáis conectados y que nos estáis viendo. Lo cierto es que, bueno, algo de interés tendrá y espero, confío en que os llevéis alguna pincelada, algún tip, algo, ¿no? Que os deje algo y que os sirva para identificar determinadas sensaciones que estáis sufriendo, que estáis viviendo ahora mismo o que viven personas de vuestro entorno o que llegarán pacientes a la farmacia y que os explicarán y sea más fácil identificarlo. Cuando lo identificamos, cuando lo reconocemos, es muchísimo más fácil también tratarlo, ¿no? O recomendar. Entonces, gracias por vuestro tiempo, gracias por esta horita que nos dedicáis. Y bueno, básicamente desde ISANA es un laboratorio que es nuevo, aparentemente, porque lleva más de 40 años en la robotica de la industria farmacéutica, haciendo distintos proyectos diferentes y nos acercamos a vosotros mediante este tipo de acciones también, bueno, pues para que nos vayáis conociendo, para
cada vez ser más visibles, que nos veáis, que sepáis cómo trabajamos y que vamos a aprovechar toda esta experiencia de los 40 años que llevamos atrás para trasladar también a vuestra farmacia la ilusión de lo nuevo con el saber hacer de lo antiguo. Así que, bueno, espero que en breve nos podamos convertir en conocidos y en partners incluso. Bien, ¿yo qué voy a hablar? Yo voy a hablar ya, mi parte es muchísimo más práctica, me ha tocado esto así. En este sentido, voy a hablar de cuáles son las soluciones, apoyos naturales, complementos alimenticios más interesantes para recomendar en la farmacia en casos de estrés y de ansiedad. Bueno, es muy breve, son unas pinceladas que nos sirvan como idea y también ahora lo primero es cuidaros vosotros, pero llegará la gente a la farmacia, está llegando a la farmacia y os pide ayuda. Vamos a ayudarle con nuestra palabra, con nuestra compañía, con nuestro consejo, pero a lo mejor también alguna solución extra, bueno, nos puede venir también bastante bien. Os voy a leer una cosa. Tengo que leerlo, no me lo sé de memoria. En caso de pérdida de presión en cabina, una máscara de oxígeno caerá automáticamente del panel que hay sobre ustedes. Si esto ocurriera, permanezcan sentados, tiren de la máscara para iniciar el flujo de oxígeno, colóquesela sobre su nariz y boca y respiren con normalidad, asegurando dicha máscara con la goma que tiene. Los adultos que viajen con niños deberán colocarse primero su máscara y luego al niño. Bueno, hace mucho que no volamos, yo 6 meses, y me acuerdo que me quejaba mucho porque volaba demasiado y ahora estoy diciendo, por favor, quiero ir a un avión y despertarme en un hotel. Son las cosas que tienen, pero lo que sí que recordamos todos, aunque lo oíamos de fondo, son estas voces, son las voces de seguridad del avión. Y hay una muy importante que nos dicen, deberán colocarse primero su máscara y luego al niño. Recordad que ahora vendrá gente a la farmacia, está viniendo gente a la farmacia a pediros ayuda. Pero si vosotros no os sentís fuertes, no os sentís preparados, no reconocéis las emociones que estáis sufriendo y las dejáis simplemente que pasen, no van a pasar, van a ir a peor. Para ayudar al niño que tenemos al lado en el avión, primero tenemos que respirar nosotros. Así que esto, por favor, no lo olvidéis. Es lo más importante. No podemos ignorar el estrés. El estrés lo habéis estado sufriendo día tras día, tras día, lo seguís sufriendo y lo sufriremos todos, vosotros, nosotros, diariamente en nuestras vidas. No podemos ignorarlo. No va a pasar solo, todo lo contrario. Además, durante este tiempo, vosotros nos habéis abierto las puertas de vuestra casa, nos habéis dado consejo, mascarillas, geles hidroalcohólicos, apoyo, todo, mientras nosotros cerrábamos las nuestras. Esto también, como bien ha dicho Javier, supone muchísima tensión. No podemos ignorar este estrés que hemos sufrido. Tenemos que reconocerlo, tenemos que verlo como algo que sucede y poner las medidas en marcha. El estrés también, como ha dicho la doctora Macías, no es una reacción negativa, no lo es. El estrés es un mecanismo del organismo que nos sirve para estar más activos, más atentos, estar más despiertos. Yo ahora mismo, antes de la relajación y de la meditación que hemos hecho con la doctora, estaba atacada. Todavía estoy un poco porque soy así. Pero ese estrés es bueno, es beneficioso, nos mantiene alerta, hace que no me duerma después de comer. Entonces, esto está bien, pero el problema es que muchos de nosotros, muchas personas, incluso se enganchan al estrés crónico, al malo, ¿no? Y esto puede desembocar en problemas de salud y también emocionales, como ya hemos visto. Bueno, vuestra figura es imprescindible, vuestra figura es fundamental para acompañar al paciente. Por tanto, vuelvo a insistir, tenemos que reconocer todo esto que estamos sintiendo, tenemos que ponerlo en práctica poquito a poco para poder recomendar a nuestros pacientes, a vuestros pacientes, la mejor manera de ayudarse a sí mismo, ¿no? Cómo hacerlo. Y Laura ha hablado de estar con los demás, ¿no? De la compañía, de rodearnos de gente que nos gusta. Ha hablado de contacto con la naturaleza, de un ejercicio de autoconocimiento, de meditación, de practicar ejercicio para producir endorfinas y sentirnos mejor. Todo esto es muy importante. De alimentación también ha hablado, claro, de alimentación. De alimentación porque la sociedad actual lo cierto es que está dando mucha importancia, y todos lo sabéis, a los alimentos procesados, da mucha importancia a las carnes, a las proteínas, a las grasas saturadas, en detrimento de verduras y frutas. Y esta alimentación, además unida a que lleva muchos conservantes, los plaguicidas, un tema de disruptores endocrinos, etcétera, va a afectar directamente no solamente a nuestra salud física, que nos aumente el colesterol o que nos baje, sino también va a favorecer que haya cambios y altere mis emociones. Hace una acción absolutamente negativa sobre mis emociones.
Por tanto, tenemos que hacer modificaciones en nuestra dieta si estoy sufriendo un episodio de ansiedad o de estrés crónico. Este es uno de los puntos más importantes. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues lo evidente, no voy a tomar bebidas azucaradas, voy a reducir, venga, no voy a tomar, no, voy a reducir bebidas azucaradas, cafeína, grasa, carnes rojas, alimentos procesados, fritos, etcétera, ¿no? Y voy a aumentar la cantidad de alimentos ricos, por ejemplo, en vitamina B y en magnesio, como pueden ser los cereales integrales, grasas saludables con ácidos grasos esenciales procedentes de los frutos secos, del aguacate, del aceite de oliva, del aceite de sésamo, frutas, verduras. Todo esto es muy importante, modificar también nuestra alimentación y observarnos. Cuando a lo mejor estoy una época comiendo así un poquito más guarrete, ¿no? Estoy comiendo más alimentos procesados, mucha comida para llevar, todo esto. ¿Qué siento? ¿Cómo me encuentro emocionalmente? Ya no hablo de físicamente, hablo de emocionalmente. ¿Qué supone que yo esté comiendo muchísimos fritos? Observaos, porque es muy interesante. Incluso si hacemos un diario de nuestra alimentación y ponemos cómo nos hemos sentido cada día, ahí podemos ver claramente cómo va evolucionando nuestro humor en función de la alimentación. Y la alimentación, aparte de sus propiedades, los alimentos, aparte de sus propiedades que pueden tener grandes propiedades relajantes, es necesario que los tomemos 3 veces al día, 5 veces al día, ayuno intermitente, como sea, pero de una manera rutinaria. La rutina es muy importante, lo ha mencionado Laura. Tenemos que no despistar a nuestro cuerpo. Si hago 3, hago 3. Si hago 5, hago 5. Si hago ayuno intermitente tal día y tal día y tal día. Pero respetando al máximo los horarios. Si pensamos que nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, que lo llaman el segundo cerebro porque es el segundo que además produce más neurotransmisores después del cerebro, bien, y yo le estoy dando comida cuando a mí me da la gana, picando entre horas, le estoy volviendo loco, le estoy dando una información poco coherente. Entonces, él va a producir hormonas y va a producir neurotransmisores cuando no toca. La rutina es muy importante. Rutina para todo. Rutina para comer, rutina para practicar ejercicio y para hacer mi meditación o mi yoga. Rutina para levantarme y para acostarme. Respetar los tiempos y el descanso. Y en esta sociedad en la que parece que dormir poco es maravilloso porque aprovecho más la vida, es un error. Necesitamos descansar 7, 8, 9 horas todos los días. Y no solamente en horas, necesitamos descansar y relajarnos, que ese sueño sea reparador, que nos aporte descanso y también que nos relaje, ¿no? Bueno, la rutina muy importante. Y luego también están los complementos alimenticios. Bien, pongo en práctica todo lo anterior o parte, porque oye, todo no va conmigo, no cojo cosas, hago ciertas modificaciones en mi estilo de vida para tratarme, para cuidarme y los complementos alimenticios me pueden suponer una ayuda, un más, ¿no? Para favorecer en este proceso. También, fijaos, lo sabéis, yo he trabajado durante muchos años en farmacia y hay muchísima gente joven y mayor que está tratada con ansiolíticos y con antidepresivos, cuando a lo mejor se podría haber controlado esas sensaciones y esa patología a través de cambios en el estilo de vida o del uso de complementos. Los complementos no los podemos obviar porque hacen una acción real. Me regulan, me calman, me ayudan. Entonces, lo podemos recomendar previo a, ¿no? Para evitar que una persona entre en uno de estos episodios con estos fármacos que se tienen que tomar cuando se tienen que tomar, cuando tocan, cuando tengo la enfermedad asentada, pero no darlos antes de tiempo porque podemos provocar cronicidad en estos tratamientos y todos los efectos secundarios que van asociados. Así que, bueno, mucho ojo. Uso de complementos, pues por ejemplo, para dormir mejor. Para dormir mejor, aquí tenemos a la valeriana, que es la que conoce todo el mundo, para tratar el insomnio, la planta más recomendada para tratar el insomnio. Tiene un gran poder ansiolítico, me relaja, bueno, me favorece un sueño reparador, pero no solamente la valeriana, hay otras plantas como puede ser la amapola de California o la melisa. La amapola de California es esta naranjita, así amarillita tan mona, y la melisa, las hojitas verdes, que además de tener un efecto ansiolítico muy importante, que me van a ayudar y me van a mejorar la calidad y la cantidad del sueño, tienen también una acción sobre el aparato digestivo, relajándolo. Y hemos visto que era muy importante también tener el aparato digestivo en salud, porque
produce muchísimos neurotransmisores. Entonces, aquí también nos lo controla. Y, por supuesto, la pasiflora, esta belleza de flor que me favorece no solamente la inducción del sueño, sino también mantiene el sueño y hace que sea más reparador. Plantas que podemos utilizar solas o podemos combinar con otras sustancias como por ejemplo la melatonina. La melatonina no es solo para volver a los ritmos circadianos que se me han descontrolado, por ejemplo, porque vengo de viaje, tengo jet lag o porque trabajo a turnos. No, si necesito inducir el sueño porque tengo problemas en quedarme dormido o me despierto a lo largo de la noche varias veces, necesito prolongar el sueño y que además este sueño, como digo, sea reparador y sea lo más fisiológico posible, podemos recurrir a la melatonina. Insisto, sola o combinada con algunas de estas plantas que probablemente pues funcionan mejor. Aquí no está, pero me parece muy interesante mencionar también el GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio de la respuesta nerviosa y me va a favorecer la relajación. Va a mandar una señal de calma entre las neuronas y actúa además a nivel de los pensamientos recurrentes, ¿no? La actividad cerebral excesiva. Va a controlarme esta actividad cerebral excesiva, estos pensamientos que me meto en la cama y pum, 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 pum. Entonces, o bien el GABA como molécula combinada con alguna planta o alguna planta que tenga acción GABAérgica. También es importante utilizarlo para mejorar esta acción. Plantas con acción GABAérgica, como puede tener, es que me emociono, son tan bonitas las flores, el azafrán, ¿no? El azafrán tiene acción GABAérgica, me va a mandar una señal de relajación a mis neuronas, ¿no? Para que me calme. Entonces, no solamente me serviría para dormir, en este caso para dormir no, sino la voy a utilizar para controlar la ansiedad y el estrés. De hecho, hay estudios que dicen que el azafrán puede tener la misma acción sobre los síntomas de la depresión que la fluoxetina. O sea, fijaos, ¿no? Síntomas depresivos y el azafrán me sirve gracias a su contenido en safranal y crocinas que van a hacer esta acción. Por tanto, el azafrán me ayuda a mantener la calma. Pero también, no solamente mantener la calma, yo quiero controlar la ansiedad, el estrés y sentirme bien, ¿no? Quiero sentirme bien. Y esta plantita que está ahí, que parece una vaina con judías, es la grifonia y de ahí se obtiene el 5-HTP. 5-HTP, todos somos farmacéuticos o casi todos, sabemos que es el precursor de la serotonina. Y entonces, si yo le doy a mi cuerpo un precursor de la serotonina, me va a ser más fácil sintetizarla. Por tanto, me voy a sentir también un poquito mejor. Vitaminas del grupo B, aquí está la B6 y la he puesto porque también es un cofactor esencial en el paso del 5-HTP a la serotonina, pero sabéis, las vitaminas del grupo B refuerzan nuestro sistema nervioso y nos ayudan también a mejorar las funciones neurológicas, y el magnesio. Otro factor en esta reacción que os comentaba, pero también sabéis que el magnesio es un gran relajante muscular. Y ha dicho Laura, la doctora Macías, que a veces nos sentimos en tensión, nos sentimos agarrotados. Bueno, pues el magnesio nos ayuda también a que se relajen nuestros músculos. Si yo me siento más relajado, menos agarrotado, va a ser más fácil también que me relaje. Controlamos el sueño, dormimos mejor, controlamos la ansiedad, el estrés, bien. Pero no olvidemos que todo esto, todos estos procesos de estrés, de ansiedad generalizada y que se alargan en el tiempo, provocan un desgaste de las glándulas suprarrenales, que dejan de producir múltiples neurotransmisores y hormonas, dejan de producir noradrenalina, adrenalina, dopamina. Entonces, las glándulas suprarrenales se agotan y tienen efectos a muchos niveles y tienen efectos a niveles nutritivos del sistema nervioso. Entonces, hay que aportar nutrición, aquí ya nutrición a nivel de la neurona con su axón, ¿no? Hay que nutrir la célula, hay que nutrir el sistema nervioso, nutrir con sustancias o nutrir, alimentar, equilibrar, como por ejemplo el eleuterococo, que es una planta adaptógena que me va a ayudar a aclimatarme a nuevas situaciones, ¿no? Me va a ayudar a nuevas situaciones a equilibrar mi sistema nervioso, igual que la hipericina presente en el hipérico. Pero muy interesante, por ejemplo, los otros dos, estas hojitas verdes, que es la Bacopa monieri. Yo cada vez que leo más sobre esta planta, más me enamoro de ella, porque tiene múltiples propiedades, fijaos, entre otras. Favorece la síntesis de acetilcolina para mejorar la transmisión nerviosa, repara las vainas de mielina, es un potente antioxidante, limpia depósitos de beta-amiloide. Muchas propiedades para mantener nuestro sistema nervioso en salud.
¿Y qué conseguimos cuando mantenemos nuestro sistema nervioso, ¿no? Estas células, estas neuronas en salud? Conseguimos incluso mejor claridad mental, que también es necesaria en periodos de estrés y de ansiedad. Necesito pensar con claridad, no sentirme atorado. Y en los omega 3, sobre todo el DHA, cuando hay déficit de DHA, lo que vamos a tener sobre todo es episodios de hiperactividad que hay que controlar. Entonces, necesitamos estas sustancias y me faltan un montón y me falta tiempo, fosfatidilserina, vitaminas del grupo B, la glutamina, que es precursor del GABA y del ácido glutámico, vitamina C también, los oligoelementos, combinaciones de oligoelementos, manganeso, cobalto, litio, nos pueden ayudar todo a mejorar también la salud de nuestro sistema nervioso y a potenciar todo este trabajo que tenemos que hacer personal. Bien, la verdad es que esta sociedad, independientemente de lo que nos ha pasado, de lo que os ha pasado, de lo que habéis sufrido, de todos estos momentos, no nos lo pone fácil. Es una sociedad muy exigente. Ahora tenemos la crisis de la COVID, que bueno, pues ya veremos cómo saldremos, pero va a haber constantemente nuevos momentos para sentirnos estresados. Y el camino fácil, ¿no? La línea recta esta que está aquí en esta diapositiva, pues la verdad es que no existe. Equilibrar nuestra respuesta emocional frente al estrés, ¿no? Primero intentar encontrar ese equilibrio, resulta una pieza clave para evitar que perjudique a nuestra salud. Todo esto de lo que he hablado, las plantas, o me da igual, o la meditación, o todo, realmente no es magia, no son milagros. Detrás de todo esto tiene que haber un trabajo interno importante y modificar una serie de cosas en nuestra manera de ser, ¿no? Una serie de modificaciones en el estilo de vida, siempre adaptándose también a la personalidad de cada uno, ¿no? Tenemos que tener esto en cuenta, no podemos hacerlo todos igual, cada uno tendrá que encontrar su manera para hacerlo. Las plantas, los complementos alimenticios son muy útiles y abogan para buscar este equilibrio, ¿no? Nos ayudan a buscar este equilibrio que a lo mejor hemos perdido un poco. Entonces nos van a potenciar los mecanismos fisiológicos naturales. Simplemente esto. Existen muchos caminos posibles y ninguno es fácil, ¿no? Elegir aquel en el que podamos transitar por la vía en la que al menos tengamos el estrés, un grado de estrés más o menos tolerable, ese es el reto que tenemos todos los días, que tenéis todos los días vosotros. Es un esfuerzo personal, cada uno tenemos que hacer el propio, pero también sabemos que no estamos solos. Nos tenemos unos a los otros, nos tenemos como comunidad, a ver si hemos aprendido algo de esto y sobre todo los que no estamos en oficina de farmacia sabemos que os tenemos a vosotros, a los farmacéuticos en primera línea dando la cara. Así que muchísimas gracias a todos. Yo supongo que con un poquito de esfuerzo y con también el tiempo y con paciencia, como decía Laura, saldremos más o menos airosos todos de esta situación. Mucho ánimo, mucha suerte, mucha energía. Os dejo aquí mi correo electrónico, formacion@isana.es, para todo lo que queráis. Y desde mi persona y, por supuesto, desde los laboratorios Isana, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado. Ahora no sé si habrá dudas y preguntas. Bueno, nos ha gustado mucho, Raquel, muchas gracias. Todo lo que nos has dicho nos puede ayudar. La verdad es que desde la farmacia podemos tener situaciones intermedias en la terapia de estos problemas, como tú nos has mostrado, y trataremos de llevarlas de implantarlas antes de llegar a la farmacología, la clásica, no necesitar, aunque algunas personas la necesitarán, como es lógico. Yo voy a haceros ahora unos comentarios que nos han llegado de los asistentes. Tengo que dar gracias a los asistentes. Es una hora regular y agradezco vuestro esfuerzo de poneros aquí en el webinar a escuchar este tema tan interesante. Hay personas que nos dan muchas gracias, mucho ánimo y fortaleza. Solo nos hacen ese comentario y eso va para todos. Otras personas preguntan si se podrá ver la conferencia de nuevo y yo les digo que sí, se ha grabado y se colgará en la web del colegio. Entonces yo creo que a partir de mañana estará colgado. Y luego ya pasamos a las preguntas.
Dice una compañera: hola, buenas tardes. Estaba tan asustada con todo lo que sentía y me pasaba por la cabeza que ahora al escuchar a Javier veo que hemos sido muchos. Bueno, eso nos consuela. Yo que he tenido oportunidad de hablar con compañeros, pues la verdad es que eso te da un poquito más de pensar, no soy un ser extraño, soy un ser como los demás. Dice: particularmente la fuerza y el valor que he tenido para afrontar toda la crisis me falta ahora y estoy cuesta abajo. Bueno, ante ese comentario, pues yo ese comentario se lo paso a Laura, no hace ninguna pregunta, pero Laura, solo es afianzar lo que nos has dicho ya, ¿verdad? Exactamente, es normal, también es normal que te sientas así. Como hemos dicho antes, el duelo, es decir, el cambio, pues lleva su tiempo y seguramente estás en esa fase de apatía, de tristeza, tras ese esfuerzo que has realizado, y es totalmente normal. Simplemente necesitas escucharte, descansar y dejar a un lado los pensamientos negativos que te puedan molestar, de que, bueno, pues tienes que estar bien ya, que tienes que ser eficiente ya, y no, cada uno necesita su tiempo y simplemente pues quererte un poquito, darte cuidados y sentir eso que es normal, es totalmente normal, y paciencia. Bueno, mira, yo quería preguntarte una cosa. Y esa pregunta va dirigida a Laura. No hemos tenido la oportunidad de despedirnos de amigos y familiares. ¿Esto hay que dejarlo pasar? ¿Cómo podemos superar este duelo tan raro? Porque eso es una situación extraña para los que estamos aquí y injusta para los que se han ido, que Así han es. fallecido solos, yo qué sé. Todo ese drama tan especial y tan nuevo para todos nosotros, para las familias, para los profesionales que hemos perdido compañeros y amigos. ¿Cómo manejamos esto, Laura? Pues como he comentado antes también en la presentación, es muy importante para aquellas personas que, bueno, no se hayan podido despedir de estos familiares o de estos conocidos o amigos. Es importante hacer un ritual todos juntos para poder despedirse de esta persona. Y también tener como normal que existan pues todos estos sentimientos que afloran. Existe rabia, existe dolor, existe tristeza, y dejarlos salir, poder llorar, poder llamar a un compañero y decirle: mira, me siento triste, qué pena de esto que nos ha pasado. Y a medida que se vayan expresando estas emociones, se van a ir yendo y esto se va a ir cambiando por otras emociones diferentes. Pero es eso, es permitirse pues dolerse. Es que duele y esto necesita un tiempo. También eso es muy práctico, aunque parezca que no, pero escribirle una carta, hablar del fallecido, despedirse de él a nivel interno, hacer incluso un pequeño ritual uno mismo con esa persona, hablarle o expresarse sobre todo. Y eso va a aliviar. Pero sí ha sido bastante raro, y sobre todo pensar que esas personas pues han estado solas, esto produce mucho dolor, y simplemente dejarlo salir. No hay más. Muchas gracias. A ti. Yo, Laura, tengo otra pregunta para ti, que se me ha ido ocurriendo ahora. Nos hablan algunas veces cuando ves también, bueno, pues charlas de este tipo y demás, hay algunos que lo enfocan desde el punto de vista de la valentía. Tenéis que ser valientes, hay que ser fuertes, tenéis que tirar para adelante. No sé, algunos de nosotros hay veces que no, y supongo que igual los farmacéuticos, cualquiera de nosotros, hay veces que no sabemos ni siquiera de dónde sacar esa fuerza, ¿no? Y dices: mira, pues no soy valiente porque no me da la gana. No, estamos haciendo mal, ¿qué sucede? Que ese tipo de comentarios yo creo que incluso a veces nos hacen más pequeñitos, a mí personalmente. No sé qué piensas al respecto. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí ese comentario también viene desde una exigencia que quizás en este momento no puedas estar así, o no puedas sentirte alegre, o no puedas sentirte valiente. De todas formas, ¿qué es ser valiente? Ser valiente es no sentir miedo, no.
ser valiente es seguir hacia adelante aún teniendo miedo. Entonces, también tenemos como muy en la cabeza que nos han enseñado así, no nos han enseñado gestión emocional en la escuela, ¿no? Pues que para enfrentarnos a algo, pues tenemos que ir sin miedo, tenemos que no sentir, es como dejar congelada la emoción y seguir hacia adelante. Y no tiene por qué, lo puedes comprobar. Puedes estar triste, puedes estar con miedo, puedes estar con cualquier emoción que te venga y puede funcionar. Lo que pasa es que a veces pues no funcionamos a tope, es decir, no funcionamos al 100%, pero es que no somos máquinas, somos humanos. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Gracias. A ti. No oímos a Javier. ¿No? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Perdonad. Yo tengo una pregunta. En el tiempo que he pasado, o que hemos pasado, bueno, yo sobre todo aquí en casa, encerrado con tanto estrés, tantas noticias, tanto acúmulo de información, pues llegaba un momento en que decía, no puedo más. Digo, no, tengo un acúmulo de cosas en la cabeza que me tengo que evadir de alguna manera. Tengo que tener alguna vía de escape para olvidarme de toda esta situación. Entonces, en mi caso, pues me ponía música o me ponía películas que no tenían ningún tipo de sentido, por lo menos para tener la mente despejada y no pensar en lo que estábamos pasando. Entonces, no sé si esa es buena línea, porque a mí me ayudaba en el momento, claro, en el momento, pues me ayudaba por lo menos a intentar relajarme, intentaba un poco algo dormir, pero entonces no sé si de cara un poco a lo que nos va a venir, pues si esa es buena vía, esas vías de escape, o nos puedes un poco aconsejar cómo tendríamos que plantear estas situaciones. Bueno, como bien dices, en ese momento te sirvió y te sirvió porque quizás no tenías otra posibilidad y era la mejor forma pues que supiste hacerlo, ¿no? De esa forma. Sí que ahora yo te recomendaría que en vez de seguir haciendo eso, ahora que tenemos pues más posibilidad de salir, de estar acompañados, pues de poder hablarlo, de poder expresarte, como muy bien has hecho en tu presentación, te has expresado, cómo te has sentido, todo esto te va a aliviar también. Pues has tenido que apretar los dientes, tú has hecho esto, que es la única forma que has encontrado, y ahora sí que pon atención, pues que quizás eso, el poder dejarte sentir, que sientes, es como la persona de antes que nos decía que ahora se estaba encontrando un poco más baja, quizás si sigues en esta línea, o quizás no, por tu personalidad, pues te puedes sentir un poco más bajo en un futuro y quizás para prevenirlo, pues podrías poner en marcha, pues eso, paseos, sentirte, compartir emociones y quizás te venga bien. Eso va a ir dependiendo de ti, puedes ir probándolo y a ver qué tal te va. Gracias, Laura. A ti. Mira, esta también va para Laura. Nosotros vemos mucha gente alrededor que ignora las medidas de seguridad y de respeto a los demás por completo. Yo me enfado cuando veo estas situaciones. ¿Cómo actuar? ¿Qué me aconsejas? ¿Me calmo? ¿Me enfrento? Me dirijo amablemente, que será lo más sensato. Cuando estamos en la farmacia, la verdad es que tenemos eso en la mano, porque la ley en la mano, porque les decimos, por favor, póngase la mascarilla o guarde distancia de seguridad conmigo porque le puedo contagiar, que yo es lo que le digo a los demás, y ya me mira como diciendo a ver si me va a contagiar, entonces se quitan. Pero cuando vamos por la calle o vamos a algún restaurante o alguna terraza o tal, ¿cómo hacemos? ¿Cómo moderamos nuestros impulsos? Que yo he de moderarlos, te lo digo sinceramente, no sé vosotros. Te entiendo perfectamente, Pilar. Te entiendo perfectamente. Pues mira, en tu farmacia, evidentemente, por ley, pues tú puedes decir qué hacer y qué no hacer. Pero en la calle, en un restaurante, bueno, tienes que priorizar tu paz interior ante todo. Y si esos pensamientos que te vienen, esas críticas que te vienen, porque son juicios hacia los demás, sí que es verdad que somos sanitarios y sabemos
que cuáles son las acciones correctas para no contagiarnos, pero ¿y si esa persona pues no lo sabe o no lo quiere o a saber, ¿no?, lo que hay dentro de las personas? Y sobre todo en eso nos sale un juicio. Entonces, ¿te aporta algo este juicio? ¿Te aporta algo este pensamiento? No, solo puedes Mala controlar, cosa. pues claro, puedes controlarlo, ni a ti siquiera te puedes controlar a veces, o sea, es un poco difícil controlarse a uno mismo también, pero me refiero a emociones y demás, a pensamientos. Pero sí que es verdad que eso, priorizar tu paz interior y en tu farmacia puedes hacer lo que puedas hacer, lo que tienes que hacer, y lo demás pues respirar y seguir hacia adelante y decidir si vas al restaurante o no vas al restaurante y decidir lo que dependa de ti, porque los demás son muchos como para poder cambiar el mundo. Es difícil. Ya. Bueno, pues muchas gracias. Os quiero dar las gracias a los ponentes, a los asistentes, y espero que esto nos haya llevado un poquito de luz sobre cómo tenemos que manejar nuestras emociones en este momento tan difícil. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Pilar. Muchas Gracias a todos. gracias. Muchas gracias. Gracias.